Te toca presentar a vos ahorita. ¿Verdad, Chayo? Bienvenidos a este capítulo de Los Zapatero, número 30 y puya. Hoy con invitados especiales, porque son nuestros primeros invitados expertos que vuelven hoy a iluminar la mesa. Ethan, Laura, buenas noches, yo soy experto número 1. Invitada número 2, acuérdate. Invitado. Invitado. Invitado número 1. Invitado número 2. Invitado experto. Invitado experto en un montón de cosas, insisto. Es increíble. Que estábamos que- escuchando. Hay que saberlo todo, es lo mejor. Estábamos escuchando, ese no era emo trap, era dark trap, al parecer. Dark trap. Hay más géneros además de trap y emotrap. Pero Se han todos movido lo más. ¿Cómo puede ser que Bueno. pero por favor, hay grunge trap, Eso no lo entiendo. ¿Cómo puede Marica, ser hay tan- grunge tan trap. asombrado con cada nueva? hay hair trap, hay glam Estoy trap, bien. hay heavy trap, hay gore trap, grind trap, todo, weón. Todo es trap ahora. No, Todos los géneros O se me eventualmente será, sí. ¿Se imaginan un grind trap? O sea, beat the trap y más. Sí, es que Existe. hay un man que me encanta. ¡Qué maravilla! Se llama weón. Ghostman. Ghostman. En serio, hay un puto genio que hace. Sí. Sí, en serio. Con dibujos animados como de los 50, pues así Bro. como de Mickey Mouse en blanco y negro y de toda la cuestión. Dios mío. Grind trap. Y es una cosa hermosa. Sí, es muy bueno. Lo buscaré. Pues me tocará buscarlo ahora porque no termina teniendo cosas Ya va a nuevas. llegar la cámara de eco a Sí, no hay. tus redes. He de Sí, confesar no, que me he Por reído lo menos mucho. por curiosidad, pues. Por curiosidad. Me he reído mucho en estos días con. Por amor. No sé si han visto que hay una moda de ponerle como un beat de rap o de trap a los discursos de los negros hablando. Entonces, ya, me ha parecido con Obama, con el man de Black Panther, porque es brutal, weón. Como que no lo has pillado, No. suena a rap. O sea, cualquier beat de trap, seguramente con cualquier persona blanca también sonará a rap, pero es más No, parchado. no tienen el feeling. Es verdad, sonará como a. Estaba tratando de poner Como letra Country Mañé. a tu Ajá, conversación y no. Eso es No como. funcionó. No funciona. Es casi como vallenato en inglés. Debería Oye, haber pero yo también. nunca he escuchado vallenato en inglés, igual, pero siempre he escuchado ese chiste. Siempre quería escuchar un vallenato en inglés. No, pues en teoría Guns N' Roses es vallenato en inglés. Ah, No. ¿Qué? Dulce niña mía. Pues, Eso pero el también título puede no ser. hace la obra. Funciona, Pero a mí no me es- choca. pero es- A mí no me choca que sea vallenato en inglés. Es No me música. choca para nada. No, pues, bueno, Pero pues, no no es suena lo más vallenato. cosmopolita que hay allá, digamos, es de hip. No, yo no sé, es como que cada que No era aparece. más cosmopolita. Pues Guns N' Roses, marica, o sea, en términos, es idiosincrático de los pobres blancos. Pues a mí la música me parece que tiene. O sea que el vallenato es de pobres, pues. No, Me perdí. Explícate mejor, por favor. Tú eres la experta. no, pues, o sea, que Guns N' Roses es, no sé, música de gringos del sur, no, pues como no sé. O sea, Ok. todos los gringos del sur son pobres, pues. Gringos pobres, Estoy hablando que gringos es pobres música- blancos del sur. Sí. Sí, lo severa y lo segura. Ese es el estereotipo. White trash. Eso Sí. Pero la se música, dice- yo tengo que decir una cosa, la música de White Trash es lo mejor que nos ha dado Estados Unidos desde los irlandeses que llegaban a la primera parte de la Está migración. bien que vos digas esa cosa que tenés que decir, no necesariamente la Genial. tenemos que compartir, pues. Es genial, es decir, no Pues solamente principalmente las porque estás diciendo que, o sea, tu comentario es una respuesta a que Guns N' Roses es una música de los blancos pobres del sur y que es lo mejor que nos han dado No, es decir, en música. que a mí, O sea, no, que a mí, no, totalmente que a mí, no. que a mí que en esa, en esa Totalmente en evolución, desacuerdo. en esa evolución que ha tenido la música norteamericana específicamente, que se ha dado como de manera muy peyorativa, muchos de los grupos blancos, sureños, han sido geniales, pues han sido cosas maravillosas.
Pues hace poco La estaba... mejor música que nos da Estados Unidos es la música blanca sureña. Sí, exacto. No el blues, no el jazz, la música blanca sureña. No, pero hay, por ejemplo, blancos que hacen blues que lo hicieron muy bien. Seguramente los blancos hacen mejor las cosas que No, pues Mentiras, no, eso no está man. de Es no. que no A lo que yo es descubro, ¿cómo no defender hoy a Joe Cocker, a Led Zeppelin? ¿Defenderlos de quién? Pues como no pararse, ponerse en línea y decir, pues si eso es música de White Trash, para mí la White Trash es lo mejor que ha pasado. Laura es experta en bullying a Tomás, parece. Y Juan Sebastián también. Pero entonces diciendo bullying, estoy diciendo que no me parece que... Porque es que Led Zeppelin no es white trash, es música de blancos, pues, pero white trash, según lo que estabas diciendo, era como esa música tejana, tipo... Esa gente que se murió en un avión cuyo nombre olvidé. Lynyrd Skynyrd. Eso es lo que Lynyrd estabas Skynyrd, diciendo, ¿no? Lynyrd Skynyrd es muy Sí. bueno, pues yo lo disfruto muchísimo. Y no, por eso, ahí va, pero no toda la música de blancos es white trash, pues. No, pero pues Y no toda, si pero- pusimos a pero- Guns N' Roses en esa categoría, pues Pero si tiene- todos los obvio, demás sí. son trash. tiene Una que pregunta, entrar. Pero una Guns N' pregunta. Roses es objetivamente ¿Has mal. estudiado mucho como la historia Mal. militar de de los rebeldes, ¿cómo se dice? Sí, pues no lo he estudiado mucho, pero sí hay un poco de... Sí conozco un poco por la línea que es de Entonces la te que estoy sigo. ubicando, listo, ok. Porque pues Listo. no, hay cosas que se han hecho, pues recuerdo mucho, por ejemplo, hay una escena en una serie, ¿cómo es que se llama? Hell on Wheels, donde hay un grupo de irlandeses que tienen una carpa donde proyectan sombras, y es sombras proyectadas con la música irlandesa, y van mostrando como en la evolución del programa lo que van llegando, aparecen pues los esclavos negros, aparecen incluso mexicanos que mezclan toda esa música en ese espacio que se vuelve como súper importante, que es la carpa donde proyectan sombras. Hay una música que se empieza a hacer con una mezcla súper bacana, pues a mí eso pues lejos de lo que debería ser bueno o malo, es supremamente divertido. Pero es me que vos- encanta. O sea, disfrutas de esa hibridación Totalmente. loca que hubo. Bueno, ¿y qué crees que es el emotrap? Si no eso No mismo. tengo la menor idea, no podría decir que es el emotrap. Pero es eso mismo en el presente. Lo que pasa es que vos tenés una nostalgia, una fijación ahí con valorar las cosas después de que Me se encanta la mueren. nostalgia. Pero, sí, no. Pero la nostalgia es chévere. Pues sí, pero el Igual- presente igual- también es chévere. Igual lo que yo iba a decir Igual es de- como que de Zeppelin es Tomás cambiaría su vida actual por vivir en un rancho con un banjo y una escopeta y estar mascando un... Seguramente sí, o tomando Tabaco. algo. Puede que sí, no Escupiendo, tendría, pues. no tendría Sí. problema. Bueno, esa es una Pero, opción. La no, otra es ir a ¿sabes tatuarnos qué? todos Led en la Zeppelin, cara. pues, ahorita. básicamente es... Esas son las, Ahorita Ahorita las mismo. únicas opciones. ¿El rancho o ir allá a... ¿Qué te tatuarías vos en la cara? Nada, serían mis ranchos dispuestos a dispararle a cualquier persona que entrara Y con un tatuaje en la trap, cara. weón. Estoy seguro En que la haría cara. trap No, no. con Ah, banjo. sí. Con tuviera- banjo. Es que yo creo que eso es lo que le falta al emotrap. El banjo. El banjo. ¿Qué le falta? No hemos escuchado lo suficiente del No, banjo. es Exacto. que Debe aquí haber bueno, Banjo hay- trap es otro. Debe haber, exacto. No, banjo trap va. Banjo trap. Ya existe. Debe existir, Seguro. Búsquelo ya. Todo Bluegrass existe. O trap, sea, uno bluegrass nunca trap. debería sorprenderse porque algo existe. No, O no sea, debería de sorprenderse. Que todo existe es una cosa, pero pues, ¿cómo así? Uno sí se debe sorprender, así existen de antemano. No. Sí, la sorpresa es bella. Pues es como... Si yo Es encuentro como un trap nunca con te debería banjo, sorprender por ver una... ¿Cómo se llama ese prestado bonito? Pero por Una lo orquídea, porque ya existía. Pues no, marica, existen. Pero hay cosas que sí puede uno esperar y el Sí, emotrap es Pues una uno de ellas. decide... ¿De qué me quieres que? Pero el banjo trap no necesariamente. Sí, claro que sí, también, ¿por qué no? pues puede ser una forma de que yo escuche Sí, trap la- también. Es decir, si le ponen banjo y le ponen estos... Si le ponen banjo y son blancos todos del sur, seguro. Pues no sé si Y escopeta. Banjo y escopeta. podría ser. Eso es algo que me, Tiene una buena me ha combinación. estado molestando en estos días, o sea, como la inocencia y como la inocencia, o sea, es muy difícil señalar la inocencia como un pecado o como algo malo, porque
asociamos la inocencia, claro, con los niños, o sea, uno entra al mundo inocente, entonces, ¿cómo puede uno culpar a alguien por ser inocente? Pero el liberalismo, voy a cambiar el tema, pues ya hace mucho en esa imagen del mundo como todo inocente, donde, sí, si tan solo pudiéramos hablar, entonces podríamos resolverlo todo y esto, y yo creo que tiene que haber como un juicio de eso. La inocencia debería contar como algo condenable, como algo como, no sé. Bueno, es una crítica al diálogo y a la ignorancia. Pero muchas veces la inocencia de esa que hablas es condenable, y es que el desconocimiento no impide que se aplique la norma. Ajá. Y eso es una forma de inocencia. Yo no sabía que esto era ilegal, pero estás haciendo algo ilegal. Ajá. La norma aplica, así tú no conoces Sí, la norma. pero es más difícil hablando de casos de como pecados por omisión, digamos. Cosas, o sea, cuando uno lo caga, no haciendo lo correcto en vez de haciendo algo malo. Entonces, en ese caso sí es muy difícil señalar eso como una falla real. Y también cuando escucho a ustedes hablar como... No, hay mucha inocencia en lo que dicen, y es mucha ignorancia de otros contextos, y es mucha, pues, entonces obviamente al mismo tiempo no se les puede culpar, y también Estamos con un fondo de Motrap, porque a alguien le pareció muy divertido martillar Está en el ritmo, está en el ritmo. Pero, ¿qué diferencia entre inocencia y sorpresa? inocencia y sorpresa. Porque el hecho de que a mí me sorprenda, el hecho de que existan cosas, no me hace inocente. ¿O sí? Porque pues sí, tendría que para mí partir... es una expresión tendría que partir de que yo llegue a un punto en el que conozco absolutamente todo, entonces ya nada me sorprende. No es de porque... conocer todo, es de poder esperar ciertas cosas. Sí. ¿Qué es la inocencia? ¿Qué es la inocencia? Sí, porque pues... No me parece particular. Esa palabra Yo la había me parece muy conseguido en particular. inglés, la palabra naivete. Ingenuidad en realidad de lo que está Ingenuidad, hablando él. sí, ingenuidad. Entonces yo creo que, o sea, hay ciertas... Aquí volvemos al tema de controlar de guiar tus gustos, de decidir tus gustos. Porque si uno está manteniendo su subjetividad encarcelada y dentro de unos límites muy restringidos, entonces siempre se va a asombrar con todo y siempre va a estar tomado por sorpresa con cualquier cosa que pase en el mundo, cualquier mal que está pasando en el mundo, o cualquier cosa buena que está pasando en el mundo. Wow, yo no sabía que eso existía. Ay, no. Pero muchas veces no responde a la ingenuidad, sino que responde a la otra cosa, a la sorpresa, al azar que es la vida. Pero incluso hay muchas veces en las que uno se espera algo e igual lo sorprende en el momento que sucede. Pero yo entiendo un poco de lo que estás diciendo, y es en cuanto a un tema que hablamos en algún episodio anterior, que tenía que ver con un poco con la responsabilidad de lo dicho. Que sí, estoy de acuerdo que si uno tiene desconocimiento de algo y va a hablar sobre ese tema, está siendo irresponsable, o va a actuar alrededor de un tema específico, está siendo completamente irresponsable con los otros, porque está actuando desde la ingenuidad. Sin embargo, es supremamente peligroso. Supremamente peligroso no. Es difícil el hecho de censurarse con respecto a un tema que uno no maneja a cabalidad, porque eso obligaría a que
uno no hablara De hecho, muchísimas de cosas. hecho me parece, a mí me Porque parece- ¿quién también da la medida de cuánto necesita uno saber sobre un tema para poder hablar de él? Ujú. Claro. de hecho a mí me parece... Y de ahí es que surge la opinión, porque la opinión no está muchas veces basada en un conocimiento específico y responsable de un tema, sino que está basado sobre la experiencia desde la ingenuidad sobre un tema. Por eso la opinión no es ¿Verdad? dispositivo de debate ni de verdad, sino que simplemente es mera opinión. Yo no te puedo argumentar con una opinión porque claramente mi opinión no es necesariamente basada, o no estás necesariamente basada en un estudio previo alrededor de un tema, Doxe de epistema. sino que simplemente puede ser una intuición que adquiero al momento del conocimiento nuevo. Igual a mí me parece muy... Pues, me parece válido lo que estás diciendo, me parece tan importante en la construcción de conocimiento que haya debates, no debates pues, pero que haya una comprensión desde la opinión para que salgan interrogantes que uno pueda después ir y preguntarse por ello y buscar argumentos. O sea, ¿cómo se construye el conocimiento si no es hablando desde la ignorancia? O sea, ¿cómo vos y yo vamos a construir conocimiento sobre algo si yo me voy a privar de hablar porque todavía no tengo todo el conocimiento para hablarlo y vos tampoco? Exacto, Lo voy a poner no en- solo cómo se construye el conocimiento, sino más que el conocimiento es cómo aprendo yo, si no pregunto o si no hablo sobre temas que desconozco. Pues, Si no me o si sorprendo por alguien algo no, nuevo. incluso, pues porque eso es muy romántico, si alguien no me corrige, o sea, porque es que yo puedo creer que sé, hasta que alguien me corrija. hay- El hecho es poner en el ruedo las cosas. Hay una ¿No flor, cree? hay una flor cuando uno va subiendo del centro de la ciudad, pasa por Buenos Aires, vía Santa Elena, que uno empieza a ver poblado a un lugar muy bello que se llama Santa Elena, y es una flor muy bella que se llama ojo de poeta. Y Ojo de Poeta está regado por todo Santa Elena, y uno llega por primera vez y uno dice, yo me quiero llevar Un piecito. un piecito de Ojo de Poeta, Para que pegue porque en la es que es casa. muy bello, es una flor bellísima. El Ojo del Poeta hoy en Santa Elena llegó pues como a un lugar tan propicio pues para reproducirse a su gusto, bellísimamente a su gusto, pero el Ojo de Poeta hace parte de una enredadera Que ahoga. y seca, y se está apoderando de un montón de bosque nativo que da mucha agua, muchísima agua, y en esa reproducción maravillosa de la naturaleza pues se está secando y se está llevando mucho bosque nativo. ¿Cómo llega el Ojo de Poeta? Una mata, una enredadera no propia de este ambiente, de una señora que se lo encontró en algún viaje por el mundo y dijo, ¿qué es esto tan bello? Llevémoselo de regalo a mi vecina, A fulanita. a mi vecina, pongámosle de apellido Gómez, o un apellido bien paisa pues, y ¡prum! Hoy, digamos, poniendo otra vez pues como el asunto de las palabras que me parecen muy bellos, esa ingenuidad o ese desconocimiento, en ese asombro por lo que me encontré, pues, en qué se puede generar, pues, Claro, qué es que cosas. calcular las interminables consecuencias de un acto es imposible. Sí, Calcularlas pero, todas Sí. es imposible. pero yo creo que, o sea, yo no estaba hablando pues de la primera vez que uno entra a una conversación y es la introducción al tema y entonces una persona completamente ingenuamente dice algo, no sé, que puede ser estúpido en ese momento. Yo no estoy diciendo que esa persona debería callarse. Yo creo que hay una cosa que pasa con
con el tiempo, con estar inmerso en, o sea, con tener acceso por suficiente tiempo a ciertos conocimientos que realmente, que sí trae una responsabilidad de familiarizarse con esas cosas. Histórica, pues. Sí, en este caso, o sea, se vuelve una responsabilidad. Obviamente uno histórica. puede conjurar el pobre aprendiz que no sabe hacer las cosas y está completamente inocente. ¿Cómo vas a callar a esa pobre? Pero de eso no estoy hablando. Estoy hablando más bien de gente, o sea, porque todos reconocen que con la adultez hay cierto tipo de responsabilidad que uno no tenía cuando era niño, que con más acceso, con más poder y oportunidades, pues hay más responsabilidad. Y yo creo que son ese tipo, esa ingenuidad como de mala fe que la veo en muchas partes, o la veo como, sobre todo, como el primer ejemplo que cité, que fue el liberalismo, no, pues uno nunca sabe si este mundo se puede mejorar a través de todas las instituciones pues establecidas, y uno nunca sabe. Entonces es como un tipo de ingenuidad. Bueno, estás criticando a la gente por creer en la propiedad privada, digo yo. Yo, Siempre. pero no está el tema, es decir, puede que hayan conocimientos que para nosotros parezcan obvios y que estén totalmente basados en esa línea de acceso que tenemos, que yo creo que está por esa línea, que generalmente no son accesibles a todo el mundo. Pero, Y esperar que todo el mundo tenga acceso a eso es imposible. Entonces, pero ¿cómo así? No, pero estamos Por en ejemplo, la era de la accesibilidad. O sea, ¿en vos dónde? tenés acceso en el mundo. no, hay partes del mundo donde no está ese acceso. Y eso está claro. Es decir, nosotros lo podemos plantear en este momento desde una ciudad, desde un centro, diciendo tenemos la posibilidad de llegar a mucha información que no teníamos, y que tenemos, pero incluso desde la misma ciudad, esa cantidad de información que deberíamos tener se vuelve ruido. Es decir, te garantizo que los principios del liberalismo y la propiedad privada no son un conocimiento básico en un porcentaje muy alto de la población colombiana. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos principios? Pues me refiero que el hecho de entender el concepto de liberalismo, entender incluso el concepto de lo que es la propiedad privada como un concepto, no como una realidad natural, no son parte de lo que nosotros como comunidad tenemos. Es decir, ese acceso, listo, nosotros podemos ver muchas personas que pueden actuar de ingenuidad, y yo estoy de acuerdo con vos, que hay cierta carga de ingenuidad negativa, en la que de personas que saben, digan, yo no me esperaba que esto pasara, ¿cierto? No me esperaba que si yo votaba por tal o hacía cual, esto fuera a pasar, porque está ese acceso. Pero también hay una línea grandísima de personas, y especialmente en nuestra ciudad, donde ese conocimiento, por más acceso que se pueda llegar a tener, por más accesibilidad que tengan, hay accesibilidad, pues no hay acceso. No se llega a eso por otra cantidad de cosas, y simplemente terminan actuando en términos de la opinión, en qué opines de cosas, y eso explica totalmente los grandes radicalismos. Por más que yo vos diría tengas que acceso, todos somos así. Todos También, somos sí, así. pero hay un doble pecado. Hay un doble error. Ya se revisó. Que uno es por parte del que desconoce, y otro es por parte del que toma por sentado que el otro debe conocer. Si bien lo que dice Tomás, hay en nuestra comunidad, en nuestro círculo, hay un acceso grandísimo y posible a la información, y tenemos una responsabilidad no solo con lo que decimos, sino de estar enterados de ciertas cosas. Sí. También muchas veces desconocemos que un gran porcentaje de la población no tiene un real acceso a esa información. Entonces tomamos por sentado que el otro debe saber. La palabra de acceso tal vez no fue la indicada. No sé quién fue pues, el que primero puso la palabra acceso en el centro, pero
Yo creo que es como acceso, es que la metáfora es que hay una puerta abierta en alguna parte, entonces cualquiera que quisiera podría entrar a esa puerta, ¿cierto? Pero no hay una. Pero no. No hay una puerta. Hay Para mí no es, miles una de buena, puertas. no es una buena metáfora, o sea, para mí, o sea, todos estamos en esa posición como pitiable, no, bueno, todos estamos en esa posición de recibir la opinión de los que tenemos a nuestro alrededor. Ujú. Yo no pondría esa diferencia entre los que simplemente reciben la opinión y nosotros, los iluminados, que... No, pero que Pero vamos no allá. es Yo iluminado, creo que pero mira, es la accesibilidad. hay una cuestión, lo que bueno, no tanto de la puerta, pero es que y uno siempre comete el pecado, como dice Pedro, de pensar que es que todo el mundo sabe, o conoce, o entiende. No. Sí, sí, porque desde ahí parte el diálogo. O por lo menos eso he entendido, que parte del diálogo. Entonces, de cierta forma, una cosa tan sencilla como hablar de liberalismo económico o de neoliberalismo, esas palabras no existen en mucha gente. Sí, ok. Ese concepto Listo. tampoco existe. Sí, sí, listo. Y entender cómo moverse dentro de eso tampoco existe. Yo estaba Es muy complejo. Yo estaba escribiendo a los liberales y lo que hacen. Sí, claro. Yo no estaba diciendo que Pero es que lo todo el liberal- mundo tiene que saber qué es un liberal Pero es que lo antes liberal- de que yo hable con esa persona. Sí, pero es que los Yo nunca liberales dije que eso. hacen no necesariamente saben que son liberales. Sí, Porque yo están sé, inmersos en yo ello. sé, yo sé. Están inmersos en ello, pero no saben que están actuando de forma Ahora, liberal. yo creo que nosotros más, podemos sí. hacer la distinción. yo creo que más de la información que tenemos, yo creo que va más dirigido a cómo nos llega. Es decir, a qué fuentes de información encontramos. Porque la razón es lo mejor repartido de todo el mundo cree que tiene un poco, Sí. ¿cierto? O todo. Pues, todos pensamos que tenemos un poco de razón, No, o hay mucha. algunos que tenemos más razón que otros. Sí, totalmente, Pedro, de cualquier persona lo negaría, excepto de vos. Pero está el tema de pensar, Ethan también tiene mucha razón. cuando llegamos a pensar en lo que creemos cierto y verdad, que es lo que nos impide la ingenuidad, ¿cierto? Es cómo llegamos a ello, cómo llegamos a esa posición en la que yo estoy. Pues en este momento sí, me molesta mucho esa ingenuidad de mala fe, pero yo estoy seguro, y ahí sí lo planteo con una seguridad, las personas que plantean eso no lo hacen de mala fe. Ellos creen en que hay una verdad ahí y que la defienden como si fuera esa verdad que estás teniendo tú, donde es ingenuidad, es de mala fe. Entender, por ejemplo, que estamos... mi ingenuidad, la voy a poner en la manifestación propia, que creo que fue como el centro. Mi ingenuidad de que haya Democrático. toda esa cantidad, Perdón. esa cantidad de géneros de trap, ¿cierto? Se presenta es porque en mi conocimiento el trap es algo. Y yo creo que el trap Una es algo. sola cosa, ¿cierto? Exacto. Y que de ahí no se puede extrapolar. Cuando me doy cuenta de que hay algo más, yo creo que tengo conocimiento sobre trap. Que obviamente yo me considero totalmente ignorante en todos los temas. Es la razón por la que cada que ustedes vienen me enseñan cosas. Y tengo que llegar al grind trap de ahorita en mi casa. Ya lidiaremos con y eso. llegaré para decir que me gusta o que no me gusta, para plantearlo. Pero es decir, lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. Llegamos con certezas. El problema es que cuando llegamos con certezas no somos ingenuos. Tenemos la certeza de que esto es. Cuando nos muestran algo diferente es como, ¿qué? ¿Cómo así es? Esto es distinto. Y la capacidad difícil ahí, que yo creo que más que castigar la ingenuidad, es castigar la capacidad que tengamos de decir, ¡jue madre! Estaba haciendo esto mal, tengo que hacerlo bien. O no conocía esto, o no sabía esto. ¿Qué es lo que planteaba? Pues yo me acuerdo mucho de Esto me Sabater. gustaba decir que ya no me gusta. Pero es que eso O hace esto, parte. lo que, eso lo que también- planteaba Sabater. Sabater en una frase, yo me acuerdo mucho de una conferencia pues, que escuchamos, en la libro era como, parafraseando él a otro periodista, era como, cuando yo me equivoco, cambio de opinión. ¿Usted qué hace? ¿Cierto? Lo Sí. dijo pues Santos, no Sabater. No, Sabater. No, pero Pero bueno. antes de que sigan con ah. toda con esta discusión, nos mandaron un mensaje en directo
Ay, por el chat, interno, no, por el por el interno. interno. Por el interno, para Y allá. nos mandan a que les contemos a toda la mesa que el todopoderoso Pereira quedó campeón. Sí, vale la Entonces, pena. Vale la para que pena, lo campeón de la vida. Eric David, invitado asiduo del programa. Es hincha del Pereira. El único ¿Quién es hincha del Pereira? El Es único el- hincha del el Pereira Pereira que que conocemos. existe en Colombia. Mira que debía decirlo, por favor. Bueno, pero entonces para poner un Pero ejemplo. antes éramos ingenuos ante ellos. Ante el Ay, Lo Pereira, ante que el desconocíamos. Pereira tenía la potencia, ¿no?, de hacer algo. Culpables. Estoy de acuerdo con Ian, culpables. Me da culpa. Bueno, pero por ejemplo, una forma, digamos, para llevar todo esto a lo concreto, de ingenuidad maliciosa es, digamos, esta insistencia en que las cosas se resuelven con el diálogo. Por ejemplo, esto es una consigna fundamental. Las balas se resuelven con las balas de una automática. Para el liberalismo, y es algo que sencillamente no es verdad. Hay cosas que se resuelven con el diálogo y cosas que no. No sé. ¿Quién no O sea, sé? por ejemplo, ningún derecho, ninguna garantía laboral, ninguna cosa de esta clase se ha conseguido con el diálogo, sino Yo con creo que sí. incendios. Yo creo con- que sí. Los No, incendios, no, las pero- bullas generan el diálogo. Bueno, Los son incendios un tampoco- enunciado. Sí, pues a lo que yo voy es como ningún conflicto armado que yo tenga como en este momento, pues, puede que me equivoque, ¿cierto? Pues ningún conflicto real se ha solucionado a partir de la bala. No, ha sido Bien, una hay una combinación de eliminación, bala hay y una- de bala. Segunda Hay una- Guerra Sí. Mundial. Porque, pila, la porque- Guerra Mundial, es diferente. Guerra Civil de Estados Unidos. No, pero todas. pero, Vietnam. es diferente, Vietnam no se solucionó. es diferente. Ganaron los ganadores. Sí. No, Vale. es diferente, no, porque es Los diferente la Los buenos. eliminación civil de la es posibilidad diferente. del diálogo, porque es que hay un conflicto que no se soluciona, sino que se elimina la otra parte. Es decir, para que un conflicto exista tiene que haber dos partes y una gestión de ese conflicto o un escalamiento o una forma de conflicto. Cuando uno elimina la otra parte no se soluciona el conflicto, simplemente desaparece la otra parte. Ahí no hay solución. Y eso es una forma de solución. Es una forma de alguna evolución manera. más que de evolución al conflicto, porque en los ejemplos que me han dado de esos temas en los que se erradica la otra parte, no hay una eliminación, el conflicto sigue latente. Pero también yo te voy a decir algo. Es decir, ahora, Te voy a algo cuando muy el diálogo cruel, aparece, pues. cuando el diálogo aparece, hay una posibilidad, sí, y nace por el fuego, y nace por las marchas, y nace por la lucha civil, y nace por muertos, y nace por encarcelados, pero llega un momento en el que todo eso estalla y tiene que terminar en una mesa, diciendo, Exacto, bueno, pero esa mesa no habría existido de no haber Sí. sido Sí, porque la hubo fuerza, o sea, condiciones pero que la obligaran ahorita- a su pero lo que dice existencia. ahorita es cierto, o sea, nada se soluciona con decirle como, venga, yo creo que usted está explotando mis derechos y por favor, pero por favor, Quíteme esta Me Sí, trata cadena. bien. eso nace de la imposibilidad de escuchar al otro. O sea, si yo no tengo la necesidad de escuchar al otro, ¿por qué le voy a... O sea, ¿por qué me voy a sentar a hablar con él? O sea, Exacto. nada me Hay está que- exigiendo. hay que ganarse las condiciones, y ganarse las condiciones es una punta de fuerza. Hay que No generar solamente de las sangre, pues, condiciones. pero de fuerza. Ahora, hay una ¿Pero cosa qué aún genera? más, pero hay una cosa aún más Hay que generar las triste condiciones para hablar. para el diálogo, y luego se habla de una cosa aún más triste. Y te lo voy a preguntar a vos, ¿en qué conflicto después del diálogo no había una eliminación sistemática del residuo? Decime en cuál. Porque eso es Pues lo es más que no triste sé, todavía. no pues, sé qué espérate. entendés vos por el residuo, porque El es que residuo es lo que información. queda, es lo que queda, Pero es eso que es muy hay una triste, pero yo te voy a contar, te voy a contar, pero es muy triste porque hay diálogo, pero luego hay alguien que pierde en el diálogo, y ese persona que pierde luego va desapareciendo, y desaparece aquí en Colombia, desapareció en Sudáfrica, desapareció en Angola, y desaparece en todos lados, weón. Pero O se se van va matando. Hay un fortaleciendo, tema, sí, hay un claro. Los tema, dan ahí a hay los un tema. nazis en hay un Alemania al oeste, porque Ahí hay ellos un tenían tema, como hay un tema vuelos grave, en y es clase porque de Estados Unidos creemos a que trabajar el en diálogo- programa de- El diálogo, el diálogo no es debate. El diálogo no es que mi idea suprime la idea del otro. La idea es que el diálogo permite que se transforme él y me transformo yo. No, pero no estamos Entonces, de acuerdo, pero es que entonces, llega hasta la mira, teoría, pero y me hasta ahí llegan los preguntaste, libros de historia. me preguntaste uno de los temas en los que una forma de posición en diálogo no haya eliminado al otro. Pues no se lo haya eliminado, pero por ejemplo el voto de la mujer
es una posibilidad en la que no se eliminó a nadie, pero hay una transformación social. Sí, se eliminaron personas, hubo terrorismo, Sí, por el que usted quiera. pero a lo que me refiero yo, llegó el diálogo, Después del terrorismo. sí, y hay una transformación de las mujeres que votan y de las personas que no querían que votaran a que votaran. En este momento, sí, hay una transformación en las sociedades, porque es que ningún conflicto desaparece, todos los conflictos se gestionan, se transforman, se manejan, y cuando eso se maneja aparecen nuevas realidades. Es decir, yo cuando pues las sufragistas ganaron, porque la historia lo que nos cuenta es que la mujer vivió totalmente, o los negros, o pónganle cualquier momento. En este momento hay una transformación. ¿En qué? ¿En qué sentido? En que los homosexuales en Colombia se pueden casar, y se transforma el hecho de que el homosexual se pueda casar, y se transforma de que el juez diga, yo no lo puedo casar porque tengo una objeción de conciencia, y que diga otro juez, venga, yo los caso. Es una transformación. Y ahí es una transformación a construcción de vida, de un diálogo fuerte, complicado, lleno de luchas, de sangre. Pero un diálogo propiciado por... Sí, es que yo no digo... O sea, lo que estamos diciendo es que violencia. no fue una conversación sencilla, no fue, venga, No, es que sentémonos no es a fácil, hablar. es que el diálogo no tiene que ser racional. Yo sé que no tiene. El diálogo no tiene que ser racional, y el diálogo no tiene que partir, porque es que también es la idealización liberal que tenemos del diálogo, porque es que el diálogo es difícil, la gestión de conflictos es difícil, y que se parte de luchas, y que se parte de que cuando nos sentamos a la mesa, uno parte del total desconocimiento del otro, el otro está equivocado. Pero bueno, Eso no es yo voy a hacer así. un paréntesis. Yo creo que el diálogo es muy frágil. El diálogo llega a acuerdos momentáneos y paulatinos, pero cuando alguien se toma el poder, puede sentar las Transforma, condiciones. es que sí, Exacto. transforma. Pero entonces, digamos, hay diálogos que no sirven para nada, weón. Cierto, digamos que el diálogo de cuando la mujer pudo votar en Colombia hace 70 años ya, pues aún no ha servido para nada, porque Marta Lucía es la vicepresidenta y es como el logro más grande que hemos tenido. No, para nada. Yo quiero Es un poner chiste, el diálogo es un chiste tomado. Yo quiero a lo que poner me refiero, algo, a lo que me una refiero, pregunta. voy. Lo que me refiero es, el diálogo per se, pues no sirve, porque la lucha tiene que continuar después del diálogo. Sí, porque es Y que... ha continuado siempre. A lo que yo me refiero es, las peripecias del poder no se generan con diálogo, porque siempre va a haber una voluntad de dominar al otro. Entonces, digamos, el caso más hay como más cliché que hay es el de Israel, digamos. El caso de la Segunda Guerra Mundial, los judíos, luego llega Israel, lo de Palestina. Lo mismo, siempre va a haber alguien que quiere dominar a otro, siempre va a haber un problema igual, similar. Pero es que también porque es es que el plantear- diálogo no soluciona nada, el diálogo es un paliativo. Es que es plantear que los conflictos desaparecen, los conflictos no No, yo sé desaparecen, que no desaparecen, se evolucionan. se transforman, y son las... Es decir, Estanislao lo dijo, entre tengamos las mejores... Estanislao lo dijo, es decir, entre mejores conflictos tengamos, una nación debe elegir bien la forma de sus conflictos y cómo manifestarlos. Tampoco me han dicho ustedes qué conflicto soluciona con la eliminación del otro. Aparece el remanente y tienen que aparecer otras cosas. Lo que aparece el diálogo como una posición. Todo, una de las, No, pero, una de o sea- las formas de la resistencia, pues, que nos enseñan, pues, como en historia, una de las formas de la resistencia de los pueblos originarios o de los nativos de acá, una de tantas, una fue el suicidio, otra fue el mestizaje. Pienso mucho voy a lanzar dos preguntas. En México, leyendo pues a Octavio Paz, que hay que también pues como criticarlo mucho, los mexicanos, al igual, hay un parentesco acá con Fernando González, el síndrome de la Malinche, Del hijo de ¿cierto? puta. Acá del hijo de puta. Cuando, digamos, uno accede a unos pequeños textos, pues, bueno, ¿quién fue la Malinche? Digamos, la Malinche hacía parte de un pueblo sometido por un gran imperio acá en América, y la Malinche lo que hizo fue un acto revolucionario de mostrarle a Cortés una vía para llegar, digamos, a conquistar el imperio, ¿cierto? Eligió bando, y ganó. Digamos, el mestizaje o el encontrarse, en fin,
pero quiero dejar ahí pues como en la mesa el segundo, que me parece muy bello y en parte pues también por eso lo hago tanto, es el asunto del tabaco. Uy, El cerrado por tabaco, muchachos, ya. tiene una cosa muy bella y es el silencio, ¿cierto? ¿Cuál Cuando silencio? uno fuma, pues está, digamos, tapándose la boca para o escucharse uno o escuchar al otro. Y no hay que olvidar esa figura bellísima de la pipa de la paz. Obvio, pues, si estamos hablando de una pipa de la paz es porque hay unos grupos que están enfrentados, pero venga, fumemos, y creo que en ese fumar no está solamente el hablar, sino el escuchar y el compartir, dándole pues como una cabida allí, no al diálogo, no solamente venga, hablemos y encontremos cosas, sino que venga, sentémonos, escuchémonos y compartamos, pues. Bueno, Lo pongo pues sobre la mesa, Tengo una No, pregunta. como en un para- asunto también de pregunta. no, hay que contestarle a los dos porque, No. o sea, los dos dijeron lo mismo pues con diferentes palabras, pero es alrededor de la cuestión del diálogo, la presuposición de que las partes implicadas en el diálogo no entienden la postura del otro y que el diálogo lo que permite es que se comprendan y en esa medida se posibilite una empatía entre ambos. Eso no es así. El diálogo es una cosa totalmente política. En muchos casos las dos partes saben qué es lo que piensa la otra y es una especie de formalidad, de rito. En ese sentido es similar a la guerra. No es como... Bueno, y este es el problema con el liberalismo y con la ingenuidad del liberalismo, que insiste en el hecho de que lo que falta es una comprensión mutua, entender la situación del otro. No es así. Las personas que explotan a otras saben lo que están haciendo y los Sí. explotados también. Aquí no hay Sí, ingenuidad real, es una ingenuidad fingida y el Pero- diálogo no es auténtico. Pero yo creo que hay una cosa, listo, puede que todos los conflictos escalen Bueno, contigo. a punto de pues, estoy de acuerdo con Nolan en el sentido de que el escalamiento de los conflictos posibilita el diálogo, ¿cierto? Eso llega a un punto en el que el conflicto escala tanto que la única opción que tenemos es Demostrar. venga. Posibilita no, Sí, no, pero sí, que es Obliga, una diálogo, sí, no, pero es no, que no la posibilita. cosa- Nadie quiere hablar, Tommy. Nadie quiere hablar. exacto. No, eso es una No es formalidad, hablar, es escuchar. es un teatro. Pero no, para mí no es un teatro, para mí Pero el sí, hecho- sí es un Pero para teatro los porque interesados en no. últimas yo te escucho, porque si no te escucho vos vas a acabar conmigo. Entonces también es una cuestión de una dialéctica de poderes. Es vos escalás tu revolución hasta que tengas cierta cantidad de poder que pone en peligro mi poder y yo decido escucharte para que llegamos a una conciliación, que más que diálogo es conciliación. Conciliemos Por pues, eso en los qué es lo que conflictos- usted quiere y qué es lo que yo le puedo dar para que usted se vaya contento y no Que es lo mínimo y no que te pueda ponga dar. en peligro mi poder. Entonces, en últimas es una cuestión de una dialéctica. Pero es Por que eso- por eso nos funciona, nos claro, olvidamos el que poder. el mayor y el poema más bello que se ha escrito lo ha hecho el silencio. Como lo ponen ustedes es en un término de sometimiento. Pero es que más o El menos es así. silencio es el Pero es diálogo que no se puede, muchísimo. no se Pero- pueden pero callar. sin ningún otro fin. Pero Pero es que no escuchar. hay- pero- Y despidamos. el Pero la cosa silencio es que también no hay es- otro fin. La cosa es que no hay otro fin, Comanche. Escuchar. El problema grandísimo que se acaba el programa. Sí. El silencio Ah, es lo qué que cagada, pasa cuando ¿no? te matan. Exacto, weón. O sea, no, uno se puede quedar callado, marica. No hay forma, weón. O sea, el diálogo no es una forma de, ay, no, sí, vos que estás peleando por una cosa y yo por otra. Ni hablemos a ver si encontramos. el que No, la que puerta de entiende Chipre, no seguir hablando. soy yo, ¿cierto? Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En ¿O no? YouTube como Lunes de Zapatero, en Instagram como Lunes de Zapatero, en Facebook La Grulla de Hermes y en Twitter Grulla de Hermes. Se nos ha olvidado vivir una vida No, poética marica, y no. estamos viviendo Olvida, pues, una el mundo no de funciona así. sometimiento. El mundo no funciona así. Por eso, Por weón. eso. Por eso es que la Por gente es toda eso, estúpida. weón. No entiende por qué los grupos guerrilleros como el ELN siguen haciendo atentados.